¿Se escucha bien? Vamos a empezar como de costumbre con una oración. La oración que el Señor mismo nos enseñó. A ver. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, bendito y alabado seas. Te damos gracias porque nos permites reunirnos en tu presencia. Te pedimos que todas las cosas que pensemos, digamos y hagamos durante toda nuestra vida, en el día de hoy, en el desarrollo de esta charla, en esta noche, todo, Señor, parta de ti como su fuente y todo llega a ti como su fin. Y lo hacemos con la oración perfecta, la oración de los hijos de Dios, la oración que tú mismo nos enseñaste. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, vamos a empezar. Hoy día se ha propuesto el tema la oración en la pandemia y la coyuntura electoral. Nosotros, por nuestra fe, nosotros creemos firmemente que todas las cosas que acontecen en la historia de las personas, de las familias, de los pueblos, de los países, todo es conforme a la voluntad de Dios, que no envía males, de él brota solo el bien, pero que a veces él consiente circunstancias que muchas veces no son claras para nosotros, porque él quiere de allí sacar un bien mayor. Eso en general se conoce en la iglesia como la purificación, la prueba. Y hemos dicho en varias ocasiones, cuando hemos hablado de la pandemia, y también cuando hemos hablado de esta coyuntura electoral, que ambos procesos son una prueba, son una purificación. Pero si es que el pueblo, la gente, nuestros compatriotas, nosotros mismos, no nos damos cuenta, nos vamos a quedar únicamente en las dimensiones, diríamos, humanas, pasajeras, transitorias, temporales, y no vamos a ver la dimensión espiritual que hay de fondo. Y si es que es así, la oración va a parecer algo poco importante. Pero si es al revés, si nosotros logramos ver la dimensión espiritual en todos estos acontecimientos, vamos a darnos cuenta que la oración es lo más importante. Entonces, vamos a tratar de hablar de estas cosas. Pero como no queremos hablar de ambos procesos, me refiero a la pandemia, al proceso electoral, como hechos aislados, porque de alguna manera en esta segunda vuelta, esos dos temas, tal vez con más claridad que en la primera vuelta, se han unido. Y voy a tratar de señalar por qué afirmo esta situación. En la primera vuelta nosotros decíamos, con esa multiplicidad de candidaturas, había aparecido más que en otros años, con mucha claridad, sobre todo por propuesta del candidato de Renovación Popular, el tema de la defensa de la vida, de la defensa del matrimonio, de la defensa de la familia. Pero también esto era consecuencia de que habían grupos que abiertamente, diríamos descaradamente, promovían la cultura del amor.
Entonces, gran parte del debate electoral en la primera vuelta estuvo centrado en esos temas, diríamos, morales, de la defensa de la vida, de la cultura de la muerte, del aborto, del matrimonio, de la familia, de la libertad religiosa. Además, estuvo muy presente el tema de la corrupción de Odebrecht, también planteado por el candidato de Renovación Popular. Los otros grupos hablaban de corrupción, pero no tan claramente y tan enfáticamente. Sin embargo, los partidos que han pasado a la segunda vuelta son los partidos, diríamos, que han participado menos activamente en esos debates. Y así tenemos ahora una segunda vuelta donde se está planteando, diríamos, una dicotomía que tiene ya no el tema de defensa de la vida, la familia, el aborto, la eutanasia, en un primer plano, ni siquiera yo diría tan claramente el tema de corrupción, salvo por ataques, pero no en cómo enfrentarlo y cómo resolverlo, sino más para hacer, diríamos, contracampaña. Y de alguna manera el debate se ha centrado o se ha deslizado hacia el campo. Es una revolución. Esto por la propuesta, esta vez, del candidato del partido que ha resultado elegido en el primer lugar en esta segunda vuelta y que las primeras encuestas hasta el presente tienen una clara ventaja. Y entonces uno podría creer que como que los temas ya no se, de los que no se hablan, esos temas desaparecen y que esos temas ya no están presentes. Y creo que sería un error de comprensión. Y felizmente, como el Señor es bueno, y no nos decíamos que una de las cosas cuando conversábamos durante la primera vuelta, es que una de las cosas que podíamos agradecer es que las cosas estaban claras. Diríamos que los que defendían el aborto, defendían la cultura de la muerte, decían defendemos la cultura de la muerte. No es que decían, bueno, queremos la cultura de la muerte, pero se disfrazaban, sino diríamos eran, no sé si llamarles sinceros, pero por lo menos yo diría un tanto descarados, creo que es más propio el término. Igual está pasando ahora en relación al tema de establecer un régimen, diríamos, totalitario, comunista, que en el plan de gobierno del Partido Perú Libre está con todas sus letras. Están apareciendo últimamente algunas declaraciones que parece que en su cálculo quieren, entre comillas, ocultar, y algunos personajes, como el presidente del partido, no se está ya manifestando con la misma intensidad que en los primeros días. Y ese es un punto también que hay que tener presente. Pero de otro lado, les decía que quisiera hacer una breve referencia solamente a la participación de los otros candidatos que no están participando directamente, como diríamos, los que van a disputar la segunda vuelta. Y especialmente quiero referirme a, diríamos, tal vez 3 grupos de posiciones. No llama la atención que los grupos de la llamada izquierda caviar rápidamente se han entusiasmado y han expresado apoyo al partido de
Perú Libre. Eso creo que todos ustedes, todos lo hemos visto más o menos. Y lo segundo es la posición de Renovación Popular y su líder, que ha asumido, diríamos, activamente la defensa de la democracia, la defensa de la familia, porque la familia ahora se está afectando de una manera, diríamos, colateral. La amenaza a la familia no aparece de manera tan directa como la que aparecía en la primera vuelta, pero la amenaza a la familia se presenta principalmente, diríamos, en algunos puntos. Uno es el aborto como derecho y el control de la natalidad que está dentro del plan de gobierno de Perú Libre, pero también como las consecuencias de un modelo económico estatista que en ninguna parte del mundo ha funcionado y que incluso China, incluso Rusia han abandonado y solo queda como una especie de resto fósil de resultados desastrosos, principalmente en Latinoamérica y en algunos países de África. En nuestro continente, principalmente en Cuba y en Venezuela, y en Laos, en África. Pero diríamos, es una propuesta que parecería nos retrotrae a las discusiones de los 70. Y en un mundo, claro, totalmente diferente, y en consecuencia una propuesta, diríamos, inviable. Pero esa propuesta inviable se está aplicando de distintas maneras y con distintas intensidades en Cuba y en Venezuela. En Cuba trajo como consecuencia la situación de pobreza y de dificultad que en algún momento se atribuyó al bloqueo, pero que se sabe que no tiene que ver con el bloqueo, sino con el modelo estatista, igual que en Venezuela. Y eso ha significado la emigración, especialmente de muchos venezolanos, no tantos cubanos, no porque no quieran salir, sino porque no, de la isla no se puede salir tan fácilmente. Pero eso definitivamente daña a las familias. Y nosotros lo podemos experimentar en la realidad de nuestros hermanos venezolanos que están en nuestro país. Que las familias han tenido que dividir muchas veces, han venido primero los esposos o los más jóvenes, en algunos casos han logrado traer a los hijos, a las esposas, pero la familia se divide como consecuencia de esas medidas. Y entonces el tema de la familia está presente, porque para nosotros no solamente es el atentado que se produce a la alianza matrimonial del varón y la mujer, sino también el atentado a la familia. La familia es la célula fundamental de la sociedad. Y entonces el tema de la familia está presente. Yo veía en algunos mensajes que colocan algunas personas, efectivamente la gente está entendiéndolo y por eso señalan, por mi familia, dice. Por mi familia he hecho muchos sacrificios y por mi familia yo no voy a apoyar una propuesta, un modelo anacrónico de ese tipo. Pero más allá de seguir detallando cosas de naturaleza política, que no es el caso, simplemente los menciono como introducción, creo que es conveniente darnos cuenta por qué se ha llegado a esta situación. Ya la vez pasada, el jueves pasado, comentábamos que parecía que hemos vuelto a los 80, donde lo que está en discusión es un modelo estatista, impulsos totalitarios, dictatoriales, violentos, incluso con amenaza de tomar acciones de fuerza si es que no es elegido, ante, entre comillas, denuncias de fraude anticipado.
y que podrían generar una situación de violencia similar a la que tuvimos ya dolorosamente en los 80. Pero preguntémonos, ¿qué ha pasado entonces con la situación económica? Y la respuesta es que la situación económica en el mundo se ha deteriorado como consecuencia de la epidemia. La epidemia no solo ha traído costos en la salud, en vidas humanas y el dolor, consecuencia de la partida de nuestros seres queridos, de la enfermedad de nuestros familiares, el temor al contagio, sino que además la actividad económica por las medidas, diríamos, restrictivas, de distanciamiento social, etcétera, como bien sabemos, no solo en el Perú, sino en el mundo, muchas se han suspendido. Y en consecuencia, especialmente, el sector informal ha sido duramente afectado. Y la economía peruana en más de un 70% es informal. Y por eso es que las medidas de cuarentena no han podido, entre comillas, respetarse, porque finalmente la gente necesita comer y para comer necesita trabajar, porque este esquema de bonos y de subsidios no llega a toda la población y no permite compensar las consecuencias económicas duras que están viviendo las familias. Y entonces, en medio de esas circunstancias de dolor, de las consecuencias económicas, de afectación del empleo, de los ingresos, de las personas que no tienen empleo formal, ha habido grupos como los del partido que han alcanzado la primera mayoría en la primera vuelta, que han hecho de eso caldo de cultivo. Y entonces le han dicho a la gente, eso es consecuencia de este modelo, necesitamos un modelo no capitalista, no, sino un modelo socialista, un modelo comunista, más Estado. Y claro, eso es una propuesta ideológica, pero no porque los, diríamos, las empresas sean nacionalizadas va a significar que las consecuencias de la pandemia van a permitir que operen libremente. Los contagios, etcétera, no dependen de si es que la empresa es privada o está nacionalizada. No depende si es formal o es informal. Y claro, es el aprovechamiento de una situación dolorosa para reintroducir, reinstalar una visión anacrónica. Pero por esa razón es que la pandemia y sus consecuencias son el tema principal del debate. Y están íntimamente vinculadas, pero no son independientes ni separadas del tema de la familia y del tema de la vida. Porque definitivamente es la vida del no nacido. Y si es que tenemos producto de ese manejo irresponsable del Estado, que también se ha expresado en los gobiernos regionales, donde estos grupos tienen la autoridad de gobierno. Ejemplo, Junín, donde el líder del partido ha sido presidente del gobierno regional, está sentenciado, no solo denunciado por corrupción, y donde vemos que no hay servicios de salud, el presupuesto no es ejecutado, no hay oxígeno, y no solo eso, sino que no han ejecutado los presupuestos. Entonces, ¿cómo se puede esperar y creer que ante el diagnóstico, que creo que es claro para todos, y ahí no hay tantas diferencias en el sentido de el dolor, la enfermedad, la muerte que ha producido la pandemia en el Perú y las consecuencias económicas que ésta ha tenido, pero la respuesta, diríamos, ineficiente del Estado se ha expresado en el nivel nacional y en el nivel descentralizado regional, y en el nivel regional con mayor gravedad y mayor consecuencia.
pero en un análisis de estas cosas no se presenta esa situación para la mayoría de las personas y simplemente, como ocurre en estos casos, la gente reacciona emocionalmente. Y además hay mucha mentira, mucho engaño. Entonces alguien señala y da un dato, el otro cambia la información, niega todo, no dije lo que dije, y lo que hemos visto y lo que seguiremos viendo en las próximas semanas. Y entonces tendríamos que preguntarnos, entonces, ¿cómo en medio de esa Babel, en medio de ese Goaico, qué hacer? Y entonces tenemos que volver a nuestra afirmación inicial con la que hemos empezado esta charla. Y decíamos que esta situación, esta purificación, esta prueba, es consecuencia de que nos hemos alejado de Dios. Es consecuencia del pecado. No es consecuencia de que las empresas son estatales o son privadas. No es consecuencia ni siquiera de si es que el virus hay una primera ola o una segunda ola y si tenemos vacuna o no tenemos vacuna. Ni siquiera es consecuencia solamente o primariamente de la capacidad de respuesta del servicio de salud. La raíz es de que nos hemos alejado de Dios. Y esto es una purificación. Y la pregunta es, al cabo de más de un año de pandemia y en medio de esta coyuntura electoral, tenemos que preguntarnos si esa purificación se ha producido, si ha habido una conversión, si ha habido un reconocimiento de que nos hemos alejado de Dios y contritos volvemos al Señor. Y lo que parece, yo diría, le quitaría el parece, lo que podemos constatar observando la realidad a partir justamente del debate y los temas que se presentan, es que eso no se ha producido. En un país donde el 70% de la población es católica y donde el 90% de la población se declara cristiana, incluidos los grupos, diríamos, evangélicos, protestantes, etc. Entonces, los que no son cristianos son cerca del 10% y tal vez de esos, los que se declaran ateos son un poco más del 2 o 3%. Y esas personas han logrado instalar una agenda y nosotros no. No sé ustedes qué pensarán, pero para mí me parece que eso es un dato, como se dice, un dato duro. Es una realidad. Claro, uno diría, no, pero es que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Claro, esa es la forma de ver el análisis distinto al que nosotros tenemos, que es el análisis, diríamos, ateo, sin Dios, meramente mundano, meramente secular. Claro, saco a Dios y esa realidad no interesa. Pero Dios no es un dato, el Señor no es algo marginal, es el Señor. Y esa es nuestra fe. Y estamos en Pascua. Hemos salido de una cuaresma. Y parecería que no estamos convencidos nosotros. Y si nosotros no estamos convencidos, no lo tenemos claro, ¿qué será de los demás? Y entonces, si es que esto es una purificación, es una prueba, diríamos, un examen, que estamos saliendo desaprobados. Y claro, nosotros más que los demás, porque los otros esperan, el Señor espera, el Señor nos envía, y hoy es lo que veíamos en el Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículos del 16, si no me equivoco, al 20, que es la segunda parte del Evangelio según San Juan. Ustedes saben, el Evangelio según San Juan se divide en dos partes. ¿Sabían eso? Bueno, lo repasamos rápidamente. Los primeros 12 capítulos es la primera parte. Y del capítulo 13 al capítulo 21 es la segunda parte. Del capítulo primero al capítulo 12
se nos presenta Jesucristo, nuestro Señor, el Verbo, y cómo inicia su obra de salvación, de redención, que lo va a llevar por tercera vez a Jerusalén, donde va a entrar en ese Domingo de Ramos que hemos celebrado, y donde Él se va a manifestar al mundo. Va a resucitar a Lázaro y van a decidir su muerte. Y Jesús va a decir, como hemos escuchado ayer en el capítulo 12, yo soy la luz del mundo. Y entonces, Jesucristo, que es la luz, si nosotros no vamos a Él, estamos en tinieblas. No vamos a entender nada. Nos vamos a dejar arrastrar por este mundo sin Dios, dominado por el príncipe de este mundo que es Satanás. Y les decía que hoy hemos empezado a leer el capítulo 13 a partir del versículo 11, porque los primeros versículos los hemos leído el día del Jueves Santo. En la misa del Jueves Santo empezábamos el Tríduo Pascual y empezábamos leyendo el capítulo 13, que probablemente hemos olvidado de qué trata. Fue el Evangelio del Jueves Santo, con el que empezamos el Tríduo Pascual este año y todos los años, siempre la misma lectura. Y es el pasaje del lavatorio de los pies. Jesús va a la última cena, que no es la Pascua de los judíos, sino la Pascua de Jesús, porque la Pascua de los judíos iba a celebrar el sábado, debe ser un jueves. Y empieza solemnemente el Evangelio como una especie de un segundo prólogo, diciendo, habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo. Es decir, la segunda parte del Evangelio, según San Juan, nos muestra el amor extremo de Jesucristo, que es en la Pascua de Jesucristo. Y la Pascua de Jesucristo es un servicio de amor. Y si nosotros no estamos unidos a Jesucristo, porque en ese capítulo 13 él empieza en esa larga sobremesa que se extenderá por los siguientes capítulos 17, 18, él se presenta y está presentando a su nueva familia, a la nueva comunidad, a la nueva alianza. Y esa alianza ya no es como la de la primera alianza. El éxodo ya no es a la tierra prometida, es a la patria celestial. Y Jesucristo hoy nos dice, así como el Padre me envió, yo los envío. Y el siervo no es más que el amo. Pero quien recibe al enviado, me recibe a mí. Y quien me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Y nosotros, los bautizados, somos enviados. Y nosotros tenemos que examinarnos y preguntarnos si estamos viviendo como enviados de Jesucristo. O esta coyuntura de pandemia y de coyuntura electoral nos está poniendo en riesgo de no tomar conciencia de que cuando a nosotros nos reciben a Jesucristo. Es decir, nosotros somos la voz, los brazos, los enviados, los mensajeros de Jesucristo. Yo escuchaba la canción que ustedes ponían antes de empezar la charla. Y decía, ¿no?, la letra, qué hermosos son los pies del mensajero de la paz. El mensajero de la paz es Jesucristo.
y nosotros somos enviados de Jesucristo, también somos mensajeros de la paz. Y entonces tenemos que preguntarnos si estamos enfrentando esta situación de esa manera. No tengo el tiempo de preguntarles, etcétera, a ustedes, cada quien nos examinaremos. Pero yo diría, en general, podríamos afirmar con bajo riesgo de error que no estamos viviendo estos días de esa manera. Y entonces habría que preguntarnos, aceptando esa hipótesis, puede ser que algunas personas no se ajuste, no corresponda. Entonces tendríamos que preguntarnos por qué. ¿Por qué está pasando así? ¿Por qué nuestra fragilidad nos impide si somos personas de fe? Si hemos vivido recientemente una cuaresma, si hemos participado del triduo y estamos en la cuarta semana del tiempo de Pascua, preparándonos para recibir el Espíritu Santo. Entonces tendríamos que preguntarnos por qué. Y eso nos lleva a volver sobre el punto nuevamente sobre el que hemos iniciado. Porque nosotros iniciamos diciendo que todo mal, mal físico, mal moral, dolor, sufrimiento de cualquier tipo es consecuencia del ejercicio de Dios, es consecuencia del pecado. Pero tal vez no estamos comprendiendo lo que implica el pecado. Y tal vez la catequesis sobre esto no está completa. Y yo quisiera compartir con ustedes lo que he venido conversando en estos últimos días con varios grupos distintos de la iglesia sobre estos temas. Y conviene por eso repasar. A ver, veamos entonces. Hay muchas familias que se están enfermando. Y se están enfermando familias enteras. Yo conozco casos de que en una semana toda la familia se enfermaba. Yo les contaba a otros hermanos, algunos aquí presentes, que me pedían la semana pasada una misa por un difunto que había fallecido hace un año, el año pasado, por el COVID. Al día siguiente, o a los 2 días me dicen, el lunes me dicen, si podíamos agregar a alguien más, porque había fallecido otro. Iba a cumplir el día que habían pedido la misa, una semana. 2 días después me dicen otra persona más. Es decir, la misa que iba a ser por un difunto de hace un año, se convirtió por la misa de 3 difuntos. Uno de un año, otro de una semana y otro de 3 días. De la misma familia. Hermanos de padre y madre. Pero además, ese mismo día de la misa, me vuelven a llamar y decir si podíamos agregar a un enfermo. Porque un miembro de esa misma familia había entrado a UCI. Y esos casos no son aislados. Les comento otro caso de una familia donde finalmente toda la familia termina hospitalizada en distintos lugares. Todos fallecen. No hay quien sepulte. No hay quien retire los cuerpos. No se llegaron a enterar. Y claro, yo les estoy contando algunos casos que yo conozco y ustedes seguro conocen muchos más. Pero además sabemos que estas personas están falleciendo en circunstancias, la mayoría de las personas sin sacramentos. Muchas veces sin la oportunidad que la familia se despida y se ponga en oración. Y si nosotros decimos que esto es una prueba y esto es consecuencia del pecado, y nosotros decíamos que el aborto es una de las causas de esta pandemia no reconocida, entonces tenemos que preguntarnos, nosotros las personas de fe, qué nos corresponde. Porque estamos diciendo que esta pandemia no es independiente de estas propuestas ideológicas que van a traer más dolor, más sufrimiento y más muerte.
Algunas personas en estos últimos días veían con preocupación, por ejemplo, la devaluación de la moneda que se ha producido con respecto al dólar. Y hay personas que han adquirido créditos en dólares, pero sus ingresos son en soles. Y entonces en pocos días su deuda ha aumentado. Y entonces la situación económica, la crisis se hace más severa. Pero también hay muchas personas que se han endeudado como consecuencia de la enfermedad. Conozco familias que han tenido que comprar balones de oxígeno, les han dado créditos en algunos casos para estos equipos de ventilación, a veces con precios onerosos. Y entonces ahora tienen que devolver porque han firmado letras, han puesto como garantía sus propiedades. Y entonces esa situación está pasando. Entonces nosotros tendríamos que preguntarnos, ¿y no tenemos qué hacer? No tenemos a quién ir. El Señor, cuando en el capítulo 6 del Evangelio según San Juan, cuando les habla de la Eucaristía, y a un grupo de discípulos les parece muy duro, finalmente les pregunta a los 12, ¿ustedes también se quieren ir? Y Pedro responde, ¿a dónde vamos a ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Igual nosotros tenemos que hacernos la pregunta, en medio de esta circunstancia, ¿a dónde? ¿A quién vamos a ir? ¿A quién vamos a buscar? Y claro, si nosotros tenemos fe, la respuesta clara va a ser a Jesucristo. Pero entonces les decía, ¿qué no estamos haciendo? ¿Qué está faltando en esta purificación que se está extendiendo en el mundo y también en nuestro país? Y que cada vez puede ser más dura, más dolorosa. ¿Qué podemos hacer? Y la respuesta genérica es, necesitamos oración. Pero oración, y decíamos, la oración es primero escuchar al Señor. Y tal vez no estamos escuchando. Una persona me decía, pero yo pido al Señor y no me escucha. Porque estuve también conversando con un grupo acerca del duelo. Porque consecuencia del fallecimiento de nuestros hermanos, el proceso de duelo, que es un proceso, diríamos, natural, de naturaleza emocional, afectiva, ante la partida de nuestros seres queridos, se está haciendo más duro y más doloroso. Y hay personas que no están superando el duelo, se están complicando. Están cayendo en depresión, están teniendo dificultad en poder asumir las tareas que antes desarrollaban en su familia. Y entonces, nuevamente, ¿qué no estamos haciendo? Y voy a tratar de englobar en esta idea de que necesitamos oración, pero tratar de señalar justamente que lo que tal vez nos está faltando es escuchar. Y el Señor nos habla Él y nos habla a través de sus enviados. Y la iglesia es a quien el Señor envía, que es su cuerpo, formado por los bautizados. Y la iglesia nos enseña cosas muy importantes que no estamos haciendo. Les voy a mencionar. Y por eso les decía, necesitamos volver para comprender lo que es el pecado. El pecado tiene dos dimensiones, la culpa y la pena. A veces nosotros tenemos muy presente lo que es la culpa, pero no tenemos tan presente lo que es la pena y qué significa la pena. Y brevemente y rápidamente para poder tener un tiempo para dialogar. La culpa se perdona cuando yo acudo a la confesión sacramental. Y una confesión sacramental es válida cuando yo tengo una contrición perfecta, es decir, un dolor de corazón.
es darme cuenta que he ofendido a Dios, que me he apartado de Dios, que he rechazado a Dios, que no estoy llamando a Dios, estoy llamando más a las criaturas, a las cosas creadas, que al Creador. Más a mí mismo que al Creador, que al Señor. Entonces, cuando yo hago esa contrición, me duelen los pecados, voy a la confesión sacramental, la culpa se me perdona. Pero no las penas. Las penas son las consecuencias de la culpa. Y las consecuencias de la culpa son de dos tipos. Diríamos, una consecuencia eterna y consecuencias temporales. La consecuencia eterna es la condenación. Si yo no voy a la confesión sacramental, la consecuencia eterna permanece. La confesión sacramental de un pecado mortal hace que yo ya no vaya al infierno, pero no voy al cielo, si es que tengo penas. Entonces las penas temporales son las consecuencias temporales del pecado. Y las consecuencias temporales del pecado es que aumentan los apegos. Aumenta los apegos por las criaturas y por las cosas creadas y por tanto tengo dificultad en escuchar y hacer la voluntad de Dios. Y cuando eso ocurre, yo caigo en la tibieza. Cuando eso ocurre, voy a estar frío. Cuando eso ocurre, yo voy a creer que las cosas dependen más de las criaturas que de Dios. Mi fe se va a debilitar. Y creo que eso puede explicar lo que estamos viviendo, no solo en el Perú, sino en el mundo. Y entonces, si nosotros somos personas deseosas de no ser parte del problema, sino ayudar a mitigar, a superar este dolor, este sufrimiento que se está produciendo como consecuencia de esta pandemia, de las políticas públicas, de este proceso electoral que puede llevarnos a una situación mucho más dolorosa. Y si somos personas de fe y creemos que es verdaderamente una purificación, es decir, que el Señor quiere que volvamos a Él, nosotros podemos hacer muchas cosas para ayudar a que la gente vuelva a Él. Y les voy a mencionar algunas cosas prácticas que tal vez ustedes están haciendo, pero que se pueden hacer más y mejor. Por ejemplo, si cuando yo me entero que en mi familia, entre mis amistades, compañeros de trabajo, de estudios, hay alguien que está enfermo, y yo me reconozco enviado del Señor, yo digo, esta persona puede morir y puede irse al infierno si no se arrepiente de sus pecados. Entonces, un laico puede ayudar a que las personas hagan actos de contrición. Perfecto. Y entonces, yo diría, una persona de fe tendría que recomendar a cuanta persona esté enferma, que conoce en su familia, o entre sus amistades o donde fuera, recomendar y ayudarlos a que hagan acto de contrición. Si es que eso hacen y alguno de esos enfermos muriera, ese enfermo no va a ir al infierno. Tampoco va a ir al cielo, probablemente. Pero después podríamos nosotros aplicar sobre esa persona que falleció una indulgencia plenaria. Porque las indulgencias plenarias se pueden aplicar por uno mismo y por un difunto. Yo diría, nosotros necesitamos darnos cuenta que nuestros apegos nos están impidiendo ser fieles al envío que el Señor nos ha hecho ya desde nuestro bautismo. Porque tenemos muchos apegos.
Y puede hacer que nos confesemos, pero volvemos a caer en los mismos pecados y tenemos los mismos apegos. Esos, entre comillas, problemas de carácter, esos, entre comillas, pensamientos, juicios temerarios, esas perezas, esas lujurias, son consecuencia de apegos. Puede hacer que yo confiese mi pecado, pero me absuelven de ese pecado, pero esa pena, ese apego no se resuelve con la confesión. Yo necesito purificación, y una manera dulce de purificación es la indulgencia plenaria. Entonces yo puedo aplicar indulgencia plenaria por mí mismo. Y entonces de esa manera me voy a poner más piadoso, más fervoroso. Voy a tener más luz para descubrir lo que está ocurriendo. Y voy a poder ser un enviado más dirigente del Señor. Y no distraerme en medio de camino, en discusiones estériles. Y ayudar a mis hermanos. Entonces, en estos momentos hay cerca de 120 personas acá conectadas. Si cada uno de nosotros pusiera en práctica, entre sus amistades, grupos parroquiales, compañeros de trabajo, de estudio, y enseñara a las personas enfermas que conoce, y les ayudara a que todos los miembros de la familia que estén dispuestos a hacerlo, hagan acto de contrición, incluido el enfermo, que se pongan en oración, que en esa oración apliquen indulgencia plenaria por ellos mismos. Y si es que falleciera, apliquen todos indulgencia plenaria por el difunto. Entonces nosotros haríamos la voluntad de Dios. Más luces estarían encendidas. Las tinieblas disminuirían. Y podríamos nosotros comprender que nuestra oración es parte de esta lucha espiritual, que es la que está oculta en medio de estas coyunturas electorales, políticas y de la pandemia. Entonces empezaríamos a ver, se curarían nuestras cegueras. Y ya no estaríamos a la espera de qué dice el opinólogo en los medios de comunicación, los analistas, los expertos ateos, que nos digan a nosotras qué es lo que está pasando. Y nosotros, en medio de esta situación difícil, podríamos ayudar a ese renacimiento espiritual, que es el fruto que el Señor espera de esta purificación. Nosotros sabemos, lo hemos mencionado, que en 1917, en el año de las apariciones de nuestra Madre Santísima en Fátima, se vivió también una terrible pandemia, la de la gripe española. Tan es así que 2 de los niños pastores murieron como consecuencia de esa pandemia. Jacinta y Francisco. Y nuestra madre, a estos niños, les dijo que hagan oración, que hagan penitencia y que llamen a la conversión, rezando el rosario. Nuestras conversiones están siendo incompletas. Estamos tibios, estamos fríos. Y es por los apegos, en parte, por lo menos. Entonces hemos vivido una cuaresma, pero la cuaresma, que es un tiempo de purificación, probablemente la limosna, el ayuno y la oración, las hemos cumplido rutinariamente y tal vez con mucha dificultad. Mucho más difícil es hacer ayuno que aplicar una indulgencia plenaria. Porque claro, si yo tengo apegos, querer hacer ayuno es muy difícil. Si yo tengo apegos, querer realmente hacer limosna es muy difícil. Querer hacer oración, si yo tengo apegos, es muy difícil. Y el Señor lo sabe.
Y por eso es que en el Evangelio según San Juan, la purificación se va haciendo gradualmente. Y está significada en esos 3 signos que hemos mencionado también en otra ocasión. La curación del paralítico que llevaba 38 años esperando ahí en la fuente de Betesda. La curación del ciego de nacimiento. Y Lázaro, que ya tenía 4 días de sepultado. Nosotros probablemente estamos sepultados. Probablemente estamos oliendo mal. Estamos atados. Y esto se ha visto agravado porque en este año los sacramentos no han estado tan accesibles en un momento en que más lo necesitamos. Pero el Señor a través de la Iglesia nos da medios que no estamos usando. Y entonces no estamos peleando el combate. No estamos peleando la pelea con las armas que tenemos. Y nuestra Madre Santísima vino, bajó de los cielos, acabo diría, para que nosotros entendamos. El peligro es muy grande, queridos hermanos. Estas elecciones en el Perú no son como cualquier elección más. No es comparable con la elección del 2016, del 2011, del 2006. La situación es mucho más grave. Y las consecuencias que pueden derivar son mucho más graves. Y el sufrimiento que se puede producir es mucho más grande. Y nosotros no podemos permanecer como espectadores si es que realmente amamos como el Señor ama. Porque tendríamos que correr presurosos como nuestra madre. Y entonces preguntémonos. Tal vez yo por ser sacerdote y por ser capellán, todos los días recibo cantidad de mensajes de personas. No puedo a veces contestar. Que piden oración, que piden ayuda por sus familiares, porque están enfermos o porque ya partieron. Y muchos son personas de grupos parroquiales, laicos comprometidos, y no tienen esto claro. Ahora nada más, en la tarde, hablaba con un hermano, no sé si estará acá, y entonces me decía que había una persona que le estaban llevando al hospital, que estaba enfermo. Yo le pregunté, ¿y han hecho acto de contrición? No, me dijo. ¿Y por qué? No, es que eso nos está pasando. Y ustedes pregúntense, porque con seguridad cada uno de ustedes ha tenido personas o conoce personas que están enfermos. Algunos leves, moderados o graves. Y pregúntense y pregunten a otros si es que les han dicho que hagan acto de contrición. A mí me dicen otros, no, sí estamos rezando, rezan el rosario, está muy bien, bendito sea Dios. Pero se están arrepintiendo de sus pecados. Y si es que esos hermanos partieron, están aplicando indulgencia plenaria por esos hermanos. Porque nosotros somos, como diríamos, entre comillas, el comando del combate, los más preparados. Pero los preparados estamos dispersos, estamos distraídos. No estamos con las armas que el Señor nos ha dado en las manos, las armas espirituales, la gracia que el Señor. Y entonces parecería que no somos enviados del Señor. Parecería que somos espectadores. Y entonces creo que tenemos que hacer un cambio de actitud para realmente ponernos en acción. Estamos siendo muy pasivos, diletantes, opinólogos. A veces la gente puede creer que es más importante poner un post en su Facebook
Yo conozco hermanos que incluso dirigen grupos y se reúnen y no les han dicho, tal vez porque ellos no saben y es omisión de nosotros los clérigos. Pero tenemos que avisar, tenemos que despertar. Yo no voy a suspender en este momento mis comentarios para poder dar la oportunidad a tener algunos minutos de diálogo. Pero les digo, eso también aplica en la coyuntura electoral. Yo recordaba los acontecimientos de Tarata. ¿Ustedes saben qué día fue el atentado de Tarata? 16 de julio. ¿Saben qué es el 16 de julio? El día de Nuestra Señora del Carmen. Y en mi memoria, ese día fue un punto de inflexión entre la lucha contra el terrorismo, la violencia demencial terrorista. Y yo sinceramente creo que lo que hizo ese punto de inflexión, ese cambio, fue muchos se pusieron a hacer oración. Nosotros, conozco muchas personas que están haciendo oración. Aquí mismo todos los jueves se reza el rosario. Pero necesitamos un paso más. Necesitamos estar más preparados. Yo aconsejaría aplicar indulgencias plenarias por nosotros mismos, todos. Y luego recomendar a nuestros hermanos que tienen familiares enfermos a que hagan lo mismo. Y si es que alguno falleciera, que toda la familia aplique indulgencia plenaria por ese hermano que partió. Y ponernos en oración, para que sea la voluntad de Dios la que se haga y para que esta purificación realmente dé los frutos que el Señor espera. Porque la purificación es como una poda. Yo escucho a muchas personas que dicen que las personas más buenas se están yendo. Y probablemente porque ya están purificados. Pero si es que el Señor nos deja aquí, es porque nosotros todavía necesitamos purificación, porque tal vez somos como esa higuera, pura rama, y todavía no hemos dado los frutos que el Señor espera. Y los frutos es almas que sean arrebatadas al enemigo, al lobo. Y si es que en medio de esta coyuntura, en medio de esta situación dolorosa, la gente cree únicamente que el problema es de vacuna más, vacuna menos o resultado electoral solamente. Y no nos damos cuenta que lo que está en el fondo es porque nosotros ya hemos perdido la fe, hemos perdido la esperanza. Y entonces necesitamos tomar conciencia, arrepentirnos y empezar de nuevo. Como le dice el Señor a Nicodemo, nacamos de nuevo. Y este es el tiempo para nacer de nuevo. Porque necesitamos arder en ese fuego, que es el amor de Dios, que se derrama en nuestros corazones. Eso es lo que esperamos en Pentecostés. Y si es que ese Pentecostés se produce, nuestro país saldrá fortalecido de esta coyuntura. Nuestras familias más unidas. Y no con esta división, con este odio, con estos mensajes de violencia que se propagan y que muchas personas fácilmente adhieren porque están en tinieblas. Voy a quedar ahí. Si es que hubiera algún comentario o pregunta, podemos pasar a esa siguiente etapa. Muchas gracias por su paciencia. Gracias, Padre. Sí, tenemos algunas preguntas. Todavía estamos recibiendo preguntas por internos y aquellas personas que tengan alguna duda, por favor, pueden plantearlas por el chat. La primera es un poquito larga por el contexto, ¿no? Dice, estamos debilitados en nuestra fe, nos falta formación, nos estamos dejando envolver por las circunstancias actuales, los templos han permanecido cerrados y los pastores de la iglesia permanecen en silencio y estamos sin sacramentos.
¿Cómo podemos escuchar al Señor si el ruido del mundo parece callar hasta nuestros pastores? Pero justamente lo que hemos tratado de hacer en la charla, tendríamos que empezar de nuevo. Yo les decía que justamente la oración es escuchar al Señor. Y el Señor nos habla en nuestro corazón. ¿A quién? A todos. No hay ninguna persona que pueda decir, a mí el Señor no me habla. Lo que uno puede decir es, yo no lo escucho, porque ando distraído, ando pensando más en lo pasajero, mis apegos me doblegan. Entonces, efectivamente muchas personas están en esa situación. Pero nosotros que nos reunimos en el nombre del Señor, que de alguna manera queremos hacer su voluntad, nosotros tenemos que ayudar a esos hermanos. El Señor nos envía a nosotros. Entonces, lo que tenemos que hacer es justamente eso. Yo diría, muy prácticamente, de repente esquemáticamente, con el riesgo de sobresimplificar. Lo que tendríamos que hacer es un plan, diríamos, familiar, grupal, parroquial, en nuestros grupos. Yo diría, primero, ¿saben qué? Hagamos acto de contrición. Vamos a rezar el rosario, acto de contrición en primer lugar. En segundo lugar, decirles qué son los apegos, qué daño produce y que los miembros de las personas que hacen oración en nuestras familias, en nuestros grupos parroquiales, apliquen indulgencia plenaria sobre ellos mismos. En simultáneo, cada uno haga una lista de personas que están viviendo con dureza estas pruebas, ya sea por la enfermedad, las carencias materiales, a veces la violencia intrafamiliar, las divisiones, las luchas, porque eso también ha aumentado, los conflictos intrafamiliares. Muchos matrimonios se están debilitando en medio de esta pandemia. Y entonces llamarlos a oración. Con ellos decirle lo mismo, acto de contrición. Que apliquen indulgencia plenaria por ellos mismos. Ya dejemos de pensar, bueno, los templos han estado cerrados, ya, los han vuelto a abrir, por lo menos acá en Lima. Entonces, aprovechemos. No sabemos por cuánto tiempo va a ser eso. Aprovechemos esa circunstancia. No busquemos justificaciones y excusas de lo que fue. Veamos ahora, de ahora en adelante. No miremos hacia atrás, miremos hacia adelante. Y entonces hagamos eso. Simultáneamente, si es que tenemos familiares, amigos que han fallecido, invitar a las personas a que sigan en oración y que apliquen indulgencia plenaria por esos difuntos. Si nosotros hacemos eso y enseñamos a que más gente lo haga, yo diría, va a haber más luz, va a haber más fuego. Vamos a entender mejor, vamos a escuchar mejor al Señor, vamos a poder llevar mejor el combate espiritual. Y si es que eso se va extendiendo, y no hay ningún motivo por el que no se extienda, porque no es algo meramente humano, es lo que el Señor quiere que hagamos. Y tanto quiere el Señor que hagamos y pongamos en práctica esos ejercicios que a nuestra madre, la iglesia, que su cuerpo le ha dejado ese encargo a su esposa. Y nosotros somos miembros de la iglesia. Yo no les estoy diciendo nada que a mí se me ha ocurrido. Es lo que dice la iglesia. Y les voy a dar los numerales para que lean con calma en sus casas de lo que es la contrición, numerales 1451 y siguientes del catecismo, y lo que son las indulgencias plenarias, la indulgencia, que son numerales 1471 y siguientes. Los pueden leer con calma, léanlos en familia, y si es que tienen algunas dudas, cosas que no se entienden, que parecen que no, los podemos revisar, explicar con más calma de repente más adelante. Pero además vamos a empezar ya
el mes mariano. Ya estamos en los últimos días de abril. Mañana termina el mes. Y el mes mariano empieza celebrando a San José Obrero, que es patrono del Perú. Y en el capítulo 6, al Señor le preguntan, cuando les empieza a hablar del pan que ha bajado del cielo, que no es como el maná que comieron sus padres y murieron, porque el que come de ese pan tiene vida y vida para siempre. Ellos le dicen, ¿qué trabajo tenemos que hacer para recoger ese pan? Para recibir ese pan. Y el Señor les dice, el trabajo de ustedes es creer. Y efectivamente yo creo que el problema que tenemos es de fe. Y San José es custodio de la gracia. Es el hombre de fe. Y hay que acudir a San José patrono de nuestro país, patrono de la iglesia. Estamos en el año jubilar de San José. Entonces empezamos el mes de mayo, el mes de nuestra madre, con el pozo castísimo de nuestra Madre Santísima. Es decir, empezamos en familia, con María y con Jesús, para que nuestras familias se unan en oración por nuestro país, por nuestros hermanos enfermos, y para que esas ideologías totalitarias, ateas, que van a traer violencia, destrucción y muerte, no se entronicen sobre nuestra patria. Eso es lo que nos corresponde. Todo lo demás es añadidura. Yo quiero poner además un post, quiero hacer un video, bendito sea Dios, háganlo. Pero esta es la base, que es recuperar el sentido de nuestra consagración, de lo que le corresponde a un bautizado. Personas que hacen consagración, pero después quedan en una experiencia intimista. Y ahora, en medio de este dolor y esta tribulación, hay muchas cosas por hacer. En el libro de los Macabeos, el segundo libro de los Macabeos, se nos habla de la historia de Judas Macabeo y de la lucha que enfrentó contra los helenistas. Y en una de las batallas, cuando recogen los cadáveres, se encuentran que muchos de ellos tenían amuletos paganos. ¿Qué hace Judas Macabeo? Hace una colecta y ofrece sacrificios en el templo de Jerusalén por todos esos caídos. Porque tenía claro que había una muerte segunda. Yo creo que tal vez nosotros no lo tenemos tan claro como ellos. Y si esos hermanos nuestros que se están purificando en el purgatorio van al cielo, nos van a ayudar con su oración. Esos compatriotas nuestros nos van a ayudar con su oración. Porque nosotros no libramos solo el combate, lo libra la iglesia toda, el Cristo total. Bueno, yo no sé si hay algún otro comentario o pregunta. Hola, padre, ¿qué tal? Sí, buenas noches. Buenas noches, Frank. La segunda pregunta es, aunque creo que ya se ha respondido, pero bueno, la pregunta es, ¿qué debemos hacer desde hoy los católicos fieles ante la amenaza de un posible gobierno cuya ideología comunista es históricamente enemiga de la Iglesia? El comunismo no es condenado por la iglesia, es un pecado, porque es una herejía, es una visión materialista, sin Dios. Claro, nosotros no podemos apoyar esas ideologías. Entonces, ahí diríamos, la dimensión espiritual, que es la que estamos mencionando, la oración, pero también, claro, humanamente podemos hacer cosas. Y una de las cosas es enseñar al que no sabe. Es una obra de misericordia. Entonces hay personas que no saben qué es esta ideología, no conocen. Entonces se les puede enseñar y saber que sepan que es contrario a nuestra fe.
que sepan los daños que se han producido en el Perú por estas ideologías. O sea, Sendero Luminoso y el MRTA eran partidos marxistas, leninistas, mariateguistas, maoístas. En el caso de Sendero Luminoso, Pensamiento Gonzalo, decían ellos. Y cabe mencionar, yo lo he dicho también a otras personas, que en la historia no estoy diciendo nada que es deducción personal o una opinión, sino simplemente los hechos. Que estos movimientos subversivos, terroristas, se rindieron, pero no todos se entregaron. Se rindió la cúpula, pero muchos de los miembros pasaron sin cambiar su ideología a sus actividades, diríamos, antes de esta rebelión contra el Estado peruano. Y uno tiene que imaginarse y pensar, ¿ustedes creen cuál es el partido político más organizado en el Perú? La gente dice no hay partidos políticos. Pero ustedes creen un partido político que se atrevió a declararle la guerra al Estado peruano, a las Fuerzas Armadas y Policiales. Era un grupo, una banda de avijeos, como la que decían en el tiempo de Belaúnde, en el primer gobierno. Era un grupo muy organizado en el nivel militar, en el nivel ideológico y de alcance nacional. ¿Qué pasó luego de que la captura de Abimael Guzmán? Que eso desapareció, se extinguieron. Uno tendría que hacerse la pregunta, esas personas están vivas, algunos habrán fallecido, algunos estuvieron, dirían, purgando penas, han salido. ¿Ustedes creen esas personas por quién van a votar? ¿Quién es su candidato? ¿Creen que ellos tienen dudas? ¿Creen que no están haciendo activismo? ¿Creen que están simplemente sin intervenir? Cada uno de ustedes examine y crea, a ver, use su razón, su inteligencia. Entonces, tenemos que darnos cuenta, por eso les decía que esta no es una elección común y corriente, no es como la elección de PPK y Keiko en el 2016. Esta es una elección distinta, porque en esta elección, personas que tienen esa mentalidad están viendo la oportunidad que, entre comillas, vía democrática, tomen el poder. No solo el gobierno, el poder, para hacer todo lo que no pudieron hacer y deseaban hacerlo por la vía de las armas. No porque yo lo diga, sino porque eso es lo que declaran en su propuesta de plan de gobierno, que está claramente señalada. O sea, yo no estoy haciendo ninguna imputación temeraria. Entonces, claro, ¿qué tiene que hacer un laico? Algo que no puede hacer un clérigo. Ustedes tienen que explicar y enseñar a las personas. ¿Empezando por quién? Por los miembros de su familia, por sus amigos, por sus conocidos. No les aconsejo que se pongan a discutir, a polemizar. ¿Okay? Si las personas quieren escuchar, que escuchen. ¿Okay? Pero no entren en esas discusiones. Si es que encuentran una persona que no entiende razones, hagan oración por esa persona. Pasen a otras personas que sí pueden estar abiertas a querer encontrar argumentos y razones. Y claro, si los conocen, si ustedes son personas que tienen ascendencia sobre ellos, si ven en ustedes personas de fe que buscan el bien, tal vez los escuchen. Claro, si ustedes aparecen como personas que son irresponsables, abusivos, prepotentes, que no buscan el bien,
entonces, claro, probablemente no los van a escuchar. Y cada quien tiene muchas cosas que puede hacer, supongo, ¿no? Tendrán familiares, amigos, compañeros de trabajo, compañeros de estudio. Y entonces, si ustedes empiezan a hacer eso, se empieza a multiplicar. Y por supuesto, siempre eso es, no lo primero, es el añadidura. Lo primero es la oración. Y cuidarnos mucho de usar los mismos métodos que usan esas personas. Es decir, la mentira, el engaño, la manipulación, la coerción, la amenaza, el chantaje. Hay muchas personas que están bloqueadas emocionalmente porque durante estos últimos años se han llenado de rencor, de odio. Y les decía yo la vez pasada, es que hay una situación pues de antis, ¿no? Entonces se ha alimentado un anti que está bloqueando a muchas personas. Entonces hay que ayudar a esas personas para que hagan su tránsito afectivo, emocional y se den cuenta que lo que está en juego no es su orgullo, no es su, entre comillas, como dicen, mi dignidad. No, lo que está en juego es la sobrevivencia de la nación. Lo que está en juego es nuestra fe. Lo que está en juego es a las familias, a los niños, a los jóvenes. Porque claramente estos grupos están diciendo, con todas sus letras, lo tienen por escrito, es que ellos no se deben ir. Entonces lo primero que van a hacer va a ser cambiar la constitución, cambiar las instituciones, etcétera, justamente para poder permanecer en el gobierno. Y además, como mencionábamos la vez pasada, nosotros tenemos testimonios cercanos de muchos hermanos nuestros venezolanos que han tenido que salir de su país por esa razón. Entonces, a los que ya pues no entienden razones, bueno, díganles, invítanles que le pregunten a una de las familias venezolanas que han tenido que abandonar su país porque las situaciones de sobrevivencia se hacían insostenibles. Porque una persona normalmente no quiere salir de su país, no quiere dejar a su familia. Si sale es porque ya las situaciones se hacen insostenibles. Y de alguna manera, a pesar de ese cargamontón ideológico que se ha hecho, si nosotros hacemos que la gente serenamente comprenda y haga un análisis que separe lo que es el periodo de la pandemia y sus consecuencias, de lo que ha venido ocurriendo incluso en medio de estos ineficientes, incapaces que los hemos tenido. Pero muchas personas en el Perú han mejorado sus condiciones de vida. En el Perú se ha reducido la pobreza, no ha desaparecido. Pero claro, de manera aún muy precaria, muy frágil, no institucionalizada. Y entonces, en pocas semanas, en pocos meses, eso se ha perdido. Pero muchas personas habían mejorado sus condiciones de vida. No todos. Los grupos de pobreza extrema, los grupos más excluidos todavía no participaban de algunos beneficios, pero definitivamente yo diría, la pobreza en el Perú se ha reducido. Si nosotros vemos de los 90 al presente, la pobreza sí disminuyó. Pero claro, muchas personas en pocas semanas han perdido lo que habían conseguido y claro, eso genera desesperación, desesperanza.
Y claro, los mercaderes que trafican con esas necesidades hacen de esas personas fácilmente vulnerables a los engaños. Entonces lo que se necesita ahí es una explicación cercana, un diálogo sereno. Ahora, lo otro es el grupo de los jóvenes, ¿no? Que han sido ideologizados y manipulados con esta idea de los jóvenes de la generación del bicentenario y todas estas cosas, que en los centros de adoctrinamiento en que se han convertido muchas de nuestras instituciones de educación superior también han sido envenenados. Y entonces, claro, ahí los padres tienen que hacer un trabajo con sus hijos y darse cuenta que en muchos casos han descuidado la educación y el rol de educación en la fe. Pero si es que hacemos oración, las personas van a estar más dispuestas a escuchar. Si nosotros tenemos menos apegos, vamos a poder explicar sin ira, con prudencia, con caridad, y no en esas luchas de insultos, agresiones verbales, que pueden producir división no solo dentro del país, sino también al interior de las familias, entre los amigos, en los centros de trabajo, en una realidad polarizada, que nosotros no debemos de aumentar, porque justamente es la estrategia de esta ideología marxista, agudizar las contradicciones, que todo el mundo esté insultándose unos contra otros. Eso sería la victoria de esa gente. Esa no es la paz del mensajero del Señor. El Señor, cuando resucitado atraviesa las paredes, se manifiesta a sus discípulos, lo primero que les dice es la paz a ustedes. El Señor quiere que nosotros seamos instrumento de su paz. No la paz de los cementerios, sino la paz que es consecuencia del amor, de la caridad, del servicio. Y eso nos va a servir de purificación. Bueno, no sé si es que hay algún otro comentario o pregunta. Sí, A veces cuando padre, ustedes no me hablan de las preguntas, yo no sé si estoy nuevamente en la charla y estoy respondiendo una pregunta. padre Augusto, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Dieter, ¿cómo te va? Qué gusto Padre, verte. muy bien. Padre, le voy a formular las preguntas que dejan nuestros hermanos acerca de la purificación y también de las indulgencias que nos ha detallado. Sabemos que seguimos en un proceso de purificación y que también nos falta una purificación más efectiva que incluya oración, escuchar a Dios. ¿Cómo podríamos lograr una purificación más efectiva en las circunstancias actuales? Además, para hacer las indulgencias plenarias, sabemos que necesitamos estar en gracia y podríamos reconciliarnos con Cristo si a futuro los templos nuevamente se cierran. Además, también los hermanos nos escriben, si usted, Padre, nos podría dar un ejemplo, cómo podríamos realizar indulgencias plenarias, si nos puede usted enseñar, y si es posible en su próxima charla, si nos puede explayar más sobre las indulgencias plenarias, Padre. A Gracias. ver, nosotros ya les decía, ya no estemos pensando que los templos están cerrados. ¿ya? Ahora, por lo menos en Lima, los templos están abiertos. ¿ya? ¿Por cuánto tiempo? No sabemos, pero bendito sea Dios. Entonces, en este tiempo en que los templos están abiertos, acudamos a nuestros templos, a los sacerdotes, a nuestras parroquias y pongamos en práctica lo que la Iglesia nos enseña. Les he dado los numerales del Catecismo de la Iglesia Católica. Si alguno de ustedes no tiene el Catecismo de la Iglesia Católica, pueden entrar a Google, ponen Catecismo de la Iglesia Católica y ya van a encontrar. Lean los numerales que refieren a la indulgencia plenaria. No sean perezosos, ¿ya? Entonces, si es después de hacer esa lectura, después de buscar la confesión sacramental, después de acudir a la Eucaristía y recibir sacramentalmente al Señor, todavía tienen dudas, entonces pueden hacernos las preguntas vía
la página que tenemos del Facebook y ahí podemos, a las personas que persistan en sus dudas, podemos ayudar. Pero también muchos de ustedes, los que no tienen dudas, pueden ayudar a los que tienen dudas. ¿Qué son las indulgencias plenarias? Le voy a leer lo que dice el numeral, ya no es la charla, ¿ya? Era simplemente mencionarle, pero no es en detalle. A ver, vamos a ver si me encuentro acá. Numeral 1471. ¿Qué son las indulgencias? Las indulgencias es la remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados ya perdonados en cuanto a la culpa, que un fiel dispuesto y cumpliendo determinadas condiciones consigue por mediación de la Iglesia, la cual como administradora de la redención distribuye y aplica con autoridad el tesoro de las satisfacciones de Cristo y de los santos. ¿Ok? Y vienen algunas cosas. Entonces, es de la indulgencia, es decir, es una gracia especial para las penas. Entonces, yo, en mi experiencia breve de presbítero, yo lo que veo es que las personas se confiesan de lo mismo, repiten los mismos pecados. Esos mismos pecados se repiten por los apegos. Porque cuando yo tengo un pecado, luego me quedo como una tendencia para volver a pecar en lo mismo. Un ejemplo. Si es una persona que ha estado viendo pornografía durante mucho tiempo, que ha estado cayendo en pecados de lujuria, se da cuenta, se confiesa, se le perdonan esos pecados, recibe la Eucaristía. Pero esa tendencia, ese apego, no va a desaparecer. Entonces, para vencer ese apego hay dos caminos. El camino de la vía purificativa, purgativa. Yo en otra ocasión les decía, saben que recen 2, 3 rosarios. Pero tal vez eso se les puede hacer difícil si no están purificados. Entonces es más sencillo aplicar la indulgencia plenaria por uno mismo. Entonces aplica la indulgencia plenaria y eso va a ser una ayuda para que esos apegos los ayuden para que no repitan los mismos pecados. Entonces ya no van a ser como un avión que esté en la pista de aterrizaje y no despega. Van a caminar y van a poder ser enviados y hacen la voluntad de Dios y dan testimonio. Y en estos momentos se necesita. ¿De acuerdo? Entonces van a estar preparados. Es como para ponerlos en un entrenamiento intensivo. Y eso ayuda. ¿Eso se me ocurre a mí? No, eso lo dice la Iglesia. Y yo no me había dado cuenta, no había tomado conciencia que eso ocurrió en mí, les digo. Yo cuando inicié mi proceso de conversión, no les voy a hacer toda mi historia, pero eso se produjo a raíz del fallecimiento de mi madre. Yo soy médico, de alguna manera era un católico a mi manera, pero a raíz de esa circunstancia, de ese duelo, diríamos, yo me acerqué al Señor y recibí el sacramento de la confirmación, que no había recibido. Pero yo había olvidado, y lo he recordado recién hace poco, que en medio de ese proceso, cuando empecé mi proceso de conversión y empecé a recibir la confirmación, yo en la parroquia donde estaba me incorporé a 2 grupos, al grupo de catequesis de adulto y a un grupo de oración que era de jueves eucarístico. Y me incorporé a ese grupo de jueves eucarístico porque una prima participaba de ese grupo y me invitó. Esta prima todavía está viva, ahora ya es mayor que yo, su salud es precaria,
pero en ese momento todavía tenía una salud, bueno, no era su salud tan buena, pero estaba en mejores condiciones, era una católica muy activa, formaba parte y era la coordinadora de este grupo de Jueves Eucarístico, y ella tenía muy claro hacer indulgencias plenarias, el ejercicio de indulgencia plenaria. Entonces ella tenía una lista de difuntos. Y entonces se preocupaba todos los días de hacer el ejercicio de indulgencia plenaria por uno de esos difuntos. Y entonces, como mi madre había fallecido, ella me enseñó a mí eso. Pero no solo me enseñó eso, sino que además yo con ella empecé a seguir lo que ella hacía. Y yo ya no me acordaba que yo apliqué indulgencia plenaria sobre mí muchas veces. Porque, claro, yo en mi conversión no tenía conciencia, porque mi conversión fue, diríamos, suave. Rápidamente dejé todos mis apegos. Y claro, yo no me había dado cuenta por el peso de esa gracia que se recibía a través de este ejercicio espiritual. Y recién he tomado conciencia de esto, hace poco. Lo he recordado. ¿Por qué lo recordé? ¿A raíz de qué? Porque me pidieron hacer una charla. O sea, no sé, mucha gente me pide que hable charlas de muchas cosas, ¿ya? Entonces, unas personas de la iglesia me pidieron una charla. Y entonces, yo le dije, ¿qué tema? Y entonces me pusieron purgatorio e indulgencia plenaria. Entonces me pone todavía esta persona, ¿no? Me dice, pero padrecito, sabemos que usted tiene poco tiempo, etcétera, etcétera. Si usted tiene otro tema preparado, me dijeron, hable sobre otro tema, usted escoja. Y entonces yo como, sin tener plena conciencia, pero más o menos algo que he aprendido, le dije, no, si ustedes han pedido, eso que ustedes han pedido, eso va a ser. Y entonces empecé a repasar este asunto para esta charla. Y repasando este asunto para esta charla, recordé mi experiencia. Y entonces vi que era una vía purificativa, que no la estamos enseñando tan claramente y que muchas personas no lo están aprovechando y está ahí a nuestra disposición. Y entonces yo digo, esto es del Señor. Y las cosas del Señor no son para que uno no las quede, entonces para compartirlas. Y entonces estaba viendo la oportunidad en meter el tema. ¿Por dónde voy? Ahora estoy metiendo el tema, ¿por dónde voy? Y me he dado cuenta que la mayoría de la gente no lo tiene claro. Y yo creo que nos puede ayudar en esta etapa. Si es que efectivamente esta pandemia, esta coyuntura electoral y lo que está ocurriendo en nuestro país y en el mundo es un tiempo de purificación. Que yo creo que sí es un tiempo de purificación. Y entonces la purificación es de dos maneras. La purificación, diríamos, yo como soy médico lo comparo a la medicina. Siempre la medicina, cuando el problema no está tan grave, siempre el tratamiento es, diríamos, menos invasivo, menos doloroso, diríamos. Ya cuando la cosa se complica, es mucho más invasivo, más doloroso. En el caso de COVID, ¿no? Si es que avanza la neumonía, van a necesitar oxígeno. Si es que es más intensa, van a necesitar intubación. Pero hay que tratar de evitar llegar a esos extremos. En la vida espiritual pasa algo equivalente. Y entonces, si ustedes son personas de fe, católicos practicantes, laicos comprometidos, pero diríamos de una manera un poco dura, perdonen la palabra que voy a usar, pero mediocres. Y entonces quieren aparentar, hacer la finta. Y están siempre lo mismo en la pista de aterrizaje, no despegan. Entonces ustedes tienen que pensar, tengo mucho peso, ¿qué pasa ahí? ¿Por qué no doy más fruto? Y tal vez pueda ser los apegos. Entonces, claro, los apegos se pueden enfrentar de dos maneras. La vía purgativa, pues, yo rezo rosario, hago ayuno, limosna.
Pero si yo no estoy purificado, eso va a ser muy difícil. Entonces, por eso la iglesia, que es madre y maestra, nos da esta, diríamos, esta purificación más dulce que la indulgencia plenaria. Y entonces yo, con mayor conciencia de mis pecados, voy a tener el deseo de reparar. Y voy a llegar a darme cuenta y voy a pensar, lo que estoy haciendo es poco. Se necesita mucho más. Soy un mediocre, soy un tibio. Señor, quiero ser más fiel a ti. Y cada vez el Señor me va a despertar ese deseo más intenso. Entonces, efectivamente, la purificación, ese fuego del amor de Dios, va a permitir que mi testimonio sea más elocuente y más personas a su vez van a poder acercarse. Y entonces, más personas van a poder ser enviados y la iglesia se va a poner en camino. Y por eso yo pienso que en términos prácticos se puede ganar indulgencia de muchas maneras. Y yo por eso lo asociaba a la familia, porque la manera que me parece más, que creo que viene de nuestra madre, de Nuestra Señora de Fátima, yo diría es el rosario en familia. Si se reza el rosario en familia, se gana indulgencia plenaria. Todos los días puedo rezar el rosario en familia. Y cada uno de los miembros de familia gana indulgencia plenaria. Entonces, mi consejo es, si todavía están ahí en la pista de aterrizaje y no han despegado, apliquen primero la indulgencia plenaria sobre ustedes mismos. Y luego, enseñen a otros y empiecen a aplicar por las personas que en medio de esta pandemia han fallecido por el COVID u otros problemas. Y entonces vamos a ayudar a que esa gracia se corra, circule, se mueva. Y yo creo que en este mes de mayo nos podemos poner en acción y yo no tengo la menor duda de que eso va a hacer que las cosas cambien radicalmente. Cuanto más personas, mejor. Yo conozco mucha gente que hace rosario, pero a los que les he preguntado, hasta el momento, no encuentro a alguien que me diga que piden indulgencia plenaria. Ahora, un grupo parroquial es una familia, es una comunidad. Entonces rezan el rosario en ese grupo parroquial, ganan indulgencia plenaria. Yo hago oración, rezo el rosario ante el sagrario, gano indulgencia plenaria. Hago oración ante el Santísimo, gano indulgencia plenaria. O sea, hay centenas de formas de ganar indulgencia plenaria, pero lo más importante siempre va a ser la contrición perfecta. Es decir, rechazar el pecado por amor a Dios. Además hay que hacer la oración por el Papa. Además hay que recibir la confesión sacramental y además hay que recibir la Eucaristía. Y como ahora los templos están abiertos, lo podemos hacer. Antes que lo vuelvan a cerrar. Diríamos, la oferta de mayo que el Señor nos ofrece. Lo ven difícil, lo ven arduo, lo ven imposible, entonces ya están, ustedes están en UCI. Hay que sacarlo del sepulcro. Bueno, ¿algún otro comentario, pregunta? Sí, padre, hay una más, pero gracias por esta explicación sobre las indulgencias, porque justamente es todo el mes de mayo, es previo a las elecciones, creo que mejor momento no podría llegar, ¿no? Su recomendación. Hay un comentario y una consulta sobre cuáles son las consecuencias de los católicos de apoyar a partidos de ideología comunista. Se sabe que la Iglesia ha condenado el comunismo, así como el liberalismo también, pero hay un tema de excomunión. Si pudiera, por favor, explicarnos un poco la gravedad de la falta.
yo diría, nosotros no estemos, o sea, pecados hay abundantes, ¿ya? Nosotros somos mensajeros de la buena noticia. O sea, podemos empezar a ver todas las consecuencias y las ramificaciones del pecado. Definitivamente hay muchísimas, pero no nos detengamos ya tanto en el sobrediagnóstico, pasemos a la acción. Efectivamente, el comunismo es una ideología atea, es un pecado. Yo no puedo ser católico y ser comunista, no se puede. No puedo apoyar esta ideología y ser católico. O sea, diríamos, lo puedo hacer, pero ya no estoy en comunión con la iglesia. Entonces, la mayoría de la gente no lo sabe. La mayoría de la gente cree que no pasa nada, cree que está haciendo justicia social. Eso no es justicia social. Por supuesto, nosotros no estamos, condenamos fuertemente a las injusticias sociales, a la exclusión social, a los que promueven la pobreza, de los distintos mecanismos de esta deshumanización que vive el mundo entero, también nuestro país. Pero nosotros sabemos que la solución a ese problema es Cristo, porque no puede haber justicia humana si primero no hacemos justicia con Dios, les decíamos la semana pasada. Si yo no le doy a Dios lo que le corresponde, yo no le voy a dar a nadie, ni siquiera a mí mismo lo que me corresponde. No voy a ser justo con nadie. Entonces esa gente que diga, ah, ya mira, yo voy a ser justo por una cuestión ideológica, es no entender lo que es el pecado. El pecado es una realidad espiritual. Entonces, parte del proceso de secularización es hacer que todas estas realidades se presenten como problemas sociales y no como pecados. Son pecados. Es decir, es rechazar a Dios y hacerle caso a Satanás. Entonces, cuando yo entiendo que la corrupción es un pecado, cuando las injusticias sociales son pecados, cuando esas falsas soluciones, que son estas ideologías, son pecados, me doy cuenta que lo que tengo que hacer es volver al Señor. Que lo que está pasando es que mis compatriotas, mis familiares, tal vez yo mismo, me he alejado de Dios, entonces estoy ciego. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es llevarlos a estos hermanos que están paralíticos, que están en las tinieblas, llevarles la luz. Bueno, no sé si es que hay algún otro comentario o pregunta. Hola, padre. Sí, hay una pregunta más. ¿No cree que este proceso electoral, los partidos de la izquierda progresista caviar, ha recibido el rechazo de la población? Definitivamente sí, han recibido rechazo a la población, pero simultáneamente otro sector de la izquierda, que es esta izquierda, diríamos, radical, ya anacrónica, se ha aprovechado de ese debate y ha hecho proselitismo con las personas afectadas por la pandemia, por las consecuencias económicas de la pandemia, con su discurso, entre comillas, estatista, y ha logrado adherentes. Entonces, ahora esos dos grupos se han nuevamente unido. Y claro, la amenaza se multiplica, porque ya no solo tenemos la agenda de la cultura de la muerte, sino también tenemos una agenda claramente contraria a la libertad, a todo lo que significa el aporte que puede significar un régimen democrático, que claro, no es una manera ideal, pero permite por lo menos que exista libertad religiosa y el ejercicio de ciertos derechos ciudadanos, la separación de poderes. Pero este otro régimen es un régimen totalitario. Totalitario implica que tiene respuesta a todo, incluso a Dios. Y para un comunista, materialista, ateo, marxista, leninista, maoísta,
Dios es una creación del hombre. La religión es el opio de los pueblos. La fe y la iglesia tienen que ser, entre comillas, domesticadas para que se sometan a su ideología. Y eso nosotros lo que tenemos que tener claro, porque es ocurrido, y este grupo también en sus propuestas. Entonces ya no es para estar, entre comillas, buscándole tres pies al gato, porque es claro. Y uno tiene que elegir, pues bueno, o yo soy una persona de fe, o para mí estas personas son mis ídolos, son mi Dios. Porque el partido se convierte en el Dios. Entonces, eso no es compatible con nuestra fe. Y eso lo tenemos que tener claro. No porque yo lo diga, porque la iglesia así no lo enseña. No sé si... Eso es todo, padre. Muchísimas gracias a todos los hermanos que plantearon sus preguntas por interno. Si ha quedado... hubieron algunas preguntas que ya usted había contestado durante la charla y que se combinaron. Así que les recordamos a los hermanos que después de esta charla se procesa todo el video y se envían unas pastillas que nos pueden ayudar mucho en nuestra tarea de evangelización. Así que estén atentos, por favor, a las publicaciones de las pastillas y compartamos con todas las personas que sepamos que las necesitan. Eso sería todo, Padre, su bendición, su oración final, por favor. Solamente quería insistir tal vez en un punto que debe de quedar claro. Nosotros tenemos que tener claro que nuestra elección es Jesucristo. Si elegimos a Jesucristo como Señor de nuestras vidas, las elecciones consecuentes tienen que ser según esa primera gran decisión y elección. Ahora, en esta situación electoral, ante estas dos alternativas, no es que nosotros creamos que, entre comillas, una es perfecta y la otra está llena de mal. O sea, sabemos que las dos tienen problemas, pero definitivamente entre los problemas de una y otra alternativa, como veía por ahí en alguna publicación, una cosa es experimentar ciertos problemas por 5 años y la otra es que alguien viene a quedarse para siempre. ¿Ya? Entonces ahí no hay lugar a mayor, diríamos, debate. Diríamos, las alternativas también están claras. Pero cada uno de ustedes, como ciudadanos, tienen que decidir y darán cuentas al Señor y a sus propios familiares y al país. ¿Okay? Yo no les voy a decir, marquen de tal manera, pero les estoy diciendo con bastante claridad cuál es la situación que estamos enfrentando. Pero además les estoy diciendo que esa situación que estamos enfrentando no la podemos enfrentar realmente solos. Las ovejas no se pueden enfrentar con los lobos. No es que decimos, a ver, ovejas, organicémonos. Viene el lobo, destroza las ovejas. Y por eso es que necesitamos de Jesucristo. Necesitamos de Jesucristo. Porque podríamos equivocarnos y creer que solamente esto se resuelve y ya desaparece el peligro y la amenaza cuando el resultado electoral, diríamos, no favorezca a este grupo. No, pero ahí recién va a empezar el asunto, porque ahora se necesita que nuestros compatriotas entendamos que si no actuamos como el Señor nos pide y nos amamos como Él nos ama, estos problemas no solo se van a agudizar, sino van a agravarse. Entonces, efectivamente, nosotros tenemos que darnos cuenta
que el Perú, como el mundo, necesita del Señor. Que el Señor reine. Él es nuestra esperanza. Él es nuestro Salvador. No hay otro. Vamos a terminar con una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Mucho ánimo, hermanos, que Dios los bendiga. Hasta la próxima. Muchas gracias por su paciencia. Gracias, hermanos. Gracias, Padre. Hasta el Gracias. próximo jueves. Gracias, Padre. Buenas noches. Muchas gracias, Buenas noches. Padre. Gracias, hermano. Cuídense mucho. Buenas noches. Padre, gracias. Muchas gracias.